bendición para todos. Si supieras, amigo querido, mi Cristo es el médico eterno, que te salva si estás perdido, que te sana si estás enfermo, porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer, es eterno el poder que su Padre le dio, porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer, es eterno el poder que su Padre le dio. Es amarga y muy triste tu vida, solamente por la enfermedad. Ven a Cristo que sana enseguida y la paz a tu alma le da, porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer, es eterno el poder que su Padre le dio, porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer, es eterno el poder que su Padre le dio, es el mismo de ayer, por los siglos. Amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios eterno y Padre maravilloso, te damos gracias por el privilegio que nos das una vez más de estar en esta noche en tu casa y de poder bendecirte, alabarte y oír tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Trata en lo más profundo de nuestro ser. Aumenta nuestra fe, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Queremos en esta noche que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe crezca, Señor, para hacer nuestras las promesas que tú nos has dado a través de tu palabra. Háblanos, Dios mío. Amén y amén. Tomen sus asientos, amados. En esta noche queremos hablar sobre el tema de la sanidad divina. Gloria a Dios. Este es un tema muy importante, ya que la enfermedad es un mal que ataca inesperadamente, que muchas veces hace sufrir por tiempos.
Porque algunos tienen enfermedades crónicas, no de 1 año ni de 2. Algunos tienen enfermedades por 10, por 15, por 20 años. Otros, sin causa alguna, científicamente, han aparecido con una enfermedad de la cual no pueden ser curados, porque científicamente no hay una causa de esa enfermedad. Entonces, vamos a través de la palabra del Señor a ir viendo primeramente el origen de la enfermedad. ¿Cómo es que aparece la enfermedad? Porque todas las cosas tienen su origen, es decir, su principio. Así como el universo tiene su principio, así también, gloria a Dios, todas las cosas tienen su principio. La Biblia dice que la tierra un día va a ser consumida por el fuego y va a desaparecer. Se va a hacer el fin de esta tierra. Así también, todas las cosas tienen un final. Y según lo que vemos en este pasaje de la Escritura, nos dice que el origen de la enfermedad es el pecado. Mire, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre fue Adán, por el pecado vino la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El primer hombre, llamado Adán, creado perfecto, santo. Este no tenía enfermedad alguna. Y mucho menos que Dios lo haya creado para que se enfermara luego. ¿No? El propósito de Dios era que los hombres vivan eternamente, que se mantuvieran sanos, fuertes, robustos. Como dice la Escritura, que la orden de Dios fue que crecieran, se multiplicaran, llenar la tierra y el hombre señoreara sobre la tierra. Así que Dios no creó al hombre para morir. Pero cuando es que viene la muerte, la Biblia dice que la muerte vino por causa del pecado. Y Adán pecó, por lo tanto, Adán murió. Porque la paga del pecado es la muerte. Algunos dirán, pero si ciertamente Adán pecó, ¿por qué nosotros vamos a morir? Y la respuesta también está en la Biblia. La Biblia dice que todos hemos pecado. Es más, la Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no había para nosotros salvación. Maravilloso Dios. Por causa de nuestros pecados teníamos que morir. Pero Dios no queriendo que nadie se pierda. Dios no queriendo que aquella criatura que había hecho con sus propias manos y con amor, ahora se perdiera eternamente, juntamente con el diablo y sus ángeles en el lago de fuego y azufre. Entonces Dios, no queriendo que el hombre se perdiera, buscó un medio de poder salvarlo, un medio de poder rescatarlo, de poder redimirlo de la muerte, pero también de la condenación eterna. Maravilloso, mi Señor precioso. Maravilloso Dios. Porque lo peor no es morir, lo peor es ir al tormento eterno. Porque los que morimos con Cristo, dice la Escritura, que en realidad no morimos, sino dormimos esperando la venida del Señor para llevarnos a su eterna gloria. Pero vamos nuevamente al punto central de lo que es la enfermedad, ¿no? Decíamos que la enfermedad
produce muerte. Y que la muerte es consecuencia del pecado del hombre. Así que Adán pecó y murió. Luego el pecado de Adán pasó a todos los hombres. Quizás no todos hemos pecado de la misma manera, pero todos hemos pecado contra Dios. Por lo tanto, la muerte también pasó a nosotros. Ahora mire lo que dice Éxodo capítulo 15. Maravilloso el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice que tanto la enfermedad como la muerte son una maldición. La enfermedad y la muerte es una maldición. Es decir, un juicio de Dios. ¿Sobre quién? Sobre el hombre pecador. Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová envió plagas sobre los egipcios como juicio por causa de su pecado, de su dureza, de su rebeldía y por tener oprimido a su pueblo. Entonces cada uno de estos juicios de Dios, estas plagas de Dios, fueron enviadas a los egipcios por consecuencia de su pecado. Ahora mire lo que le dice Dios a ese pueblo que estaba saliendo de la esclavitud de Egipto y que había visto cómo Dios había castigado a este pueblo, mas a ellos la plaga no les había tocado. Jesús, aleluya. Cómo Dios había castigado a los egipcios, mas sobre Israel estaba la protección de Dios. Ahora ya ellos no estaban en Egipto, estaban en el desierto. Y ahí en el desierto Dios le da sus mandamientos a Israel por medio de Moisés. Y en uno de esos mandamientos le dice que es necesario oír atentamente a la voz de Jehová y obedecerlo, hacer lo correcto, hacer lo que es agradable ante los ojos de Dios. Entonces no solamente es necesario oír la palabra, sino obedecerla. Y cuando tú oyeres y obedecieres la palabra de Dios, entonces dice: ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios enviaré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En este versículo entendemos que la enfermedad vino como un juicio de Dios. Dios envía estas plagas sobre los egipcios como una maldición, como un juicio. Si lo vemos desde ese punto de vista, entonces usted lo mira al que está a su lado y dice: este está enfermo. Y si usted se queja y dice: oye, hermano, estoy que me duelen los riñones, y este está bajo el juicio de Dios. Este está bajo la maldición que habrá hecho. Y eso es lo que tristemente hoy está pasando en muchas congregaciones, donde el hermano juzga al hermano. Y la Biblia dice: ¿quién te ha puesto a ti por juez que juzgas a criado ajeno? Nosotros no somos jueces, mucho menos Dios para juzgar a las personas. Si ciertamente hay enfermedades que vienen como juicio de Dios,
pero no todas las enfermedades son juicio de Dios. El apóstol Pablo estuvo enfermo. Hasta el día que murió le pidió a Dios que lo sanara y Dios dijo, bástate con mi gracia, no te voy a sanar. Santo. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Que Pablo estaba bajo maldición, bajo juicio de Dios? Timoteo, que era otro pastor de la iglesia primitiva, también estaba enfermo. Tenía problemas estomacales. Y Pablo dice, ya no uses agua, usa un poco de vino, por causa de tus frecuentes enfermedades. Bendito Dios. En alguna oportunidad, en algún momento, hemos oído que algunos de nuestros pastores, algunos de los líderes a nivel nacional o a nivel internacional han enfermado. Algunos hasta han sido intervenidos quirúrgicamente. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué vamos a decir entonces? Están bajo el juicio, están bajo la maldición. Santo. Y cuando tú enfermas, Gloria. gloria al Señor. Porque cuando otro enferma, tú le estás bajo el juicio, bajo la maldición. Bendito Dios. Y cuando tú enfermas, Gloria. Bendito el Señor. gloria a Dios. Aleluya. Pero entonces, ¿qué pasa si dice, el que obedeciere y oyere atentamente la voz de Jehová, su Dios, y la pusiera por obra, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios, enviaré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Bendito Jesús. Aleluya. Dice algunas enfermedades. Y en el capítulo 28 de Deuteronomio, ahí encontramos una lista de enfermedades que son juicio de Dios, Gloria sea el Señor. Aleluya. como las plagas que vinieron a los egipcios. Aleluya. Estas, dice que Dios no iba a permitir que vinieran sobre nuestras vidas, porque son enfermedades que vienen como juicio, como maldición sobre el hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay una diversidad de enfermedades. Por ejemplo, la pandemia del coronavirus es una enfermedad, como muchas otras enfermedades que están en el mundo entero, porque no es la única enfermedad la que mata a gran cantidad de personas. Es más, hay otras enfermedades que producen más muerte que el coronavirus, sino que como es una enfermedad nueva, entonces pues ha producido una expectativa en el mundo entero y todo el mundo está a la defensiva porque no sabe, hermano, exactamente ni cuál es su origen, ni cuáles son los efectos que causa. Es una enfermedad que todavía está en estudio, pero tampoco tenemos por qué alarmarnos, porque Jehová es nuestro sanador. A ver, aquí cuántos les ha dado el coronavirus, levanten su mano. Gloria a Dios. Aleluya. 1, 2 nomás, 3, 4, 5. Están con maldición, entonces los hermanos les ha dado el coronavirus. Alabado sea Dios. Es una enfermedad infecto contagiosa que ha dado a creyentes y a no creyentes, Amén. Gloria a Dios. a cristianos y a no cristianos. Alabado sea Dios, aleluya. Gracias a Dios que a todos los que les ha dado aquí, ninguno se ha muerto. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Y eso es para dar gloria a Dios, hermano. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, no podemos juzgar y decir, no, a ese le dio el coronavirus, Santo. está bajo maldición. Cuando apareció el cólera hace años atrás, un predicador también decía, el cólera es una enfermedad que viene como juicio de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y a nosotros los cristianos no nos va a dar, porque ese es un juicio, es una maldición sobre los pecadores. Y al siguiente día lo internaron de emergencia porque si no se moría deshidratado. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso Dios. Entonces hay enfermedades que son como juicio de Dios
Hay otras enfermedades que es por una exposición, por un contagio de persona a persona. Hay otras enfermedades que son por el excesivo trabajo que uno le da al cuerpo o por el maltrato que uno le da al cuerpo. Se dice que una persona puede levantar máximo, eso es lo máximo que puede levantar de peso una persona, el mismo peso corporal que tiene. Eso es lo máximo. Maravilloso Dios. Pero a veces se exceden en el peso. Y hay formas también, hermano, de poder cargar sin que uno se afecte. Pero cuando uno no sabe, hermano, entonces comete muchos errores y tenemos muchas personas que están afectadas de la columna por levantar peso más de lo normal, por levantar peso de una forma no correcta, por tener una mala postura al sentarse, porque eso también afecta a la columna. Si usted se sienta de una forma no correcta y mucho tiempo está sentado de esa manera, usted va a terminar mal de la columna. Gloria a Dios. Entonces, alguien está enfermo de la columna, está bajo maldición también. Santo. Entonces no podemos decir que todas las enfermedades son como una maldición. Gloria al Señor. Hay enfermedades que nosotros mismos somos causantes de esas enfermedades. Hizo Dios. Pero sí hay otras enfermedades que son como juicio de Dios, ¿no? Decía Deuteronomio capítulo 28, ahí vemos algunas. Dice especialmente la característica de estas enfermedades que vienen como juicio. Dice que son malignas, incurables, Aleluya. que causan gran dolor, aflicción. Y estas solamente se pueden quitar o pueden desaparecer con la intervención de Dios. Porque Dios la envió como juicio y solamente Dios las puede quitar. Gloria a Dios. Aleluya. Hay otras enfermedades que son por obra de demonios. Son los demonios que causan enfermedades, especialmente aquellas que tienen que ver con la mente. Porque el diablo ataca la mente, la mente, la mente, la mente. Ese es el centro donde Satanás lanza sus dardos. La mente, y la mente hasta sacarla a las personas fuera de sí. Santo. Llevarlas a un estado de desesperación, de locura. Mucha gente dice, pastor, no sé qué hacer, me siento algo raro, que tengo ganas de salir corriendo. Hay personas que dicen, tengo ganas de romper, rasgar mis vestiduras y salir corriendo. Santo. Son obras de demonios. Como el insomnio Aleluya. prolongado, porque cualquiera puede tener insomnio por alguna situación. Aleluya. Pero un insomnio que sea prolongado. Si usted sabe que mañana van a operar del corazón a su hijo, a su hija, a su esposo, yo creo que usted esa noche no duerme. Bendito Dios. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor, se la pasa en vela, orando, clamando al Señor. Entonces hay situaciones que a veces hacen que uno se desvele y se mantenga despierto, porque hay una preocupación, hay una aflicción, hay una situación que no sabemos cómo resolver. Y entonces estamos orando, estamos meditando, estamos clamando a Dios, estamos leyendo la Biblia, estamos analizando el caso. Entonces se nos va el sueño y no podemos dormir. Amanece y usted dice, Dios mío, me pasé toda la noche en vela. Bendito Jesús. Aleluya. Pero otra cosa es
que ya usted lleva, hermano, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, un mes, 3 meses, 5 meses, sin poder dormir por las noches. Solamente duerme un ratito por el día. Y cuando cierra sus ojos y se está durmiendo, entonces tiene pesadillas y vienen demonios, espíritus inmundos a atormentarlo. Ya usted no puede decir, hermano, que ese es un exceso de trabajo. Ya esa es una obra demoníaca que está perturbando su vida. Y que también solamente Dios puede librarlo de esa obra demoníaca y darle paz y el descanso a su alma y a su cuerpo. Cristo vive. Cualquiera sea el origen de la enfermedad, cualquiera sea la causa por la cual usted está enfermo, la Biblia dice que Dios es nuestro sanador. Lo primero que quiero que entiendan es que cualquier enfermedad Dios la puede sanar. Y lo segundo, que no todas las enfermedades vienen como juicio y maldición a su vida. Eso que me quede muy en claro. De todo el mensaje, aunque sea esas 2 cosas, no se olvide que Dios es nuestro sanador, cualquiera sea la enfermedad, el origen de la enfermedad. Y 2, que no prejuzgue a un hermano o a una persona pensando que está enfermo por un juicio o una maldición que le ha venido. Lo segundo que tenemos que ver es que el autor de la enfermedad y de la muerte es el diablo, que el Señor nos reprenda. Y aunque Él ha venido para matar, para robar y destruir, pero Jesucristo ha venido para desbaratarle las obras al diablo. El objetivo y el trabajo de Satanás es matar, robar y destruir. Pero Cristo vino para desbaratarle las obras al diablo. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Aquí tenemos este versículo hermoso que les acabo de declarar. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Mire, esta es otra cosa muy importante que todos tenemos que saber. El que practica el pecado es del diablo. Los cristianos no practicamos el pecado. Amén, gloria a Dios. Los cristianos vivimos en santidad y buscamos santificarnos aún más cada día. Pero el que practica el pecado es del diablo. Hay una diferencia entre pecar y ser practicantes del pecado. Cualquiera de nosotros, si se descuida, puede pecar contra Dios. Porque el descuido espiritual nos lleva a eso, a pecar contra Dios. Ninguna persona peca estando bien o en comunión con el Señor. Todos los que han pecado es porque se desconectaron de Dios, se descuidaron espiritualmente, estaban tibios, no oraban, no ayunaban, no leían la palabra, no venían a los cultos. Aleluya, bendito. Estaban enredados en las cosas materiales, y por eso es que Satanás les puso la cascarita de plátano, como dicen, para que resbalaran y cayeran. Pero una cosa es que alguien peque, y cuando ha pecado se da cuenta y clama y pide misericordia a Dios, y ya no vuelve a pecar más. Y otra cosa es que alguien peque y permanezca en su pecado y siga pecando
y siga haciendo lo malo y que no reconozca, que no se arrepienta, eso es otra cosa. Entonces cualquiera que se descuida puede pecar. Y ahí lo único que le queda es humillarse y pedir perdón de todo corazón a Dios y no volverlo a hacer más. Aunque le digo algo, que el que peca se hace esclavo del pecado. Y el diablo no le quiere soltar. Bendito Dios, aleluya. Por eso vemos a muchos que han pecado, que están en un estado de tibieza y que quieren salir, están ahí como el que se está ahogando. Santo. Manotean, gritan, pero como que no pueden salir a flote. Gloria a Dios. ¿Por qué? Aleluya. Porque pecaron y no han dado el paso de consagrarse a Dios. Se han quedado en el arrepentimiento, en decirle: Señor, reconozco que pequé, pero no hacen nada por volver a la comunión con el Señor. Gloria. El que peca ya no es igual que aquel que no ha pecado. Porque el que ha pecado tiene al diablo detrás de él como acusador, Bendito el Señor. haciéndole recordar cada día su pecado. Poder de Jesucristo. Muchas veces, a cada instante le está diciendo: tú pecaste, tú eres un pecador, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hiciste lo otro, por eso te sale mal, por eso esto, por esto aquello, por esto lo otro. Mírate cómo estás, Dios no te ha perdonado. Y lo está acusando y lo está martirizando todos los días. ¿Por qué? Porque ese hombre o esa mujer se han quedado simplemente: Señor, pequé, nada más. Pero no hacen nada para volverse a esa comunión con el Señor, a esa vida, hermano, de santidad, a esa vida de entrega, a esa vida de esfuerzo, a esa vida de sacrificio por buscar el reino de Dios y su justicia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces tienen una batalla doble. Al diablo acusándolos por lo que hicieron y al mismo tiempo tratando de que no levanten cabeza. Mientras que el que no ha pecado pues está en comunión con el Señor, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y aunque el diablo lo tienta, pero está firme porque está en comunión con el Señor. Bendito Dios, aleluya. Entonces por eso la Biblia nos recomienda a no pecar. Amén, bendito Dios. A no pecar. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Pero si alguno ha pecado, dice: abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Gloria a Dios. Ya pecaste, te arrepentiste, ahora busca a Dios. Conságrate, renuévate, busca al Señor de todo tu corazón hasta alcanzar esa comunión preciosa con Dios. Pero el practicante es aquel que decía que está continuamente pecando y pecando. Algunos aún han optado por una mala costumbre. Pecan y dicen: Señor, perdóname, vienen un día, 2 días al templo y luego nuevamente desaparecen. Otra vez a los 15 días, al mes, a los 2 meses vienen llorando: pastor, es que he recaído. Pero ¿cómo no vas a recaer si no vienes al culto? Gloria. ¿Cómo no va a esclavizarte Satanás si tú no ayunas, no oras, no lees la palabra? Bendito Dios. Entonces es imposible poder mantenerse en pie. Es imposible mantenerse en santidad si uno no lleva una vida de consagración. Amén, bendito Dios. Poder en el nombre de Jesús. Por eso no se descuide, hermano. No baje la guardia, hermano. Amén. Gloria a Cristo. El camino
del cristianismo no es un juego. Amén. El camino del cristianismo no es solamente decir Señor, Señor, sino es una vivencia, una comunión continua con el Señor. Cristo vive. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cuánto nos gozamos, hermano? Cristo desbarata las obras del diablo. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 38. Abra su Biblia, hermano. Cristo vive. Bendito Jesús. Hechos 10, 38. Ahora nos hacemos leer. Maravilloso Cristo, aleluya. Dice, hablando, mire, de cómo Jesús desbarató las obras del diablo. Dice, y cómo Dios, hablando del Padre, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios el Padre ungió con poder y con su Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que éste anduviere haciendo bienes Aleluya. y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Bendito Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Dice que hay gente que está oprimida por el diablo, bajo el zapato del diablo, Poder en la sangre de Cristo. que no lo deja levantar cabeza, lo tiene ahí pisado del cuello, afligido, desesperado, gritando. Pero el problema es que no grita al cielo para decir, Señor, ten misericordia. Aleluya. Grita de dolor, grita de aflicción, lo llama al uno, lo llama al otro, pero no llama a Dios. Gloria a Dios. Porque si tú le llamaras al Señor, mira, el Señor agarra de la oreja al diablo y lo bota por allá y quedas verdaderamente libre. Dile, Señor. Porque Cristo tiene poder para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios, aleluya. Así que vemos aquí a Cristo libertando, sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, con Jesús. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Aleluya. Esto dan testimonio los apóstoles. Nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Bendito Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Y podemos decirlo en nosotros también, que también somos testigos del poder y de la gloria de Dios, cómo el Señor sigue sanando y sigue libertando Bendito el Señor. a los oprimidos por el diablo y a aquellos que están enfermos de diferentes enfermedades. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Lucas capítulo 13, verso 16. Gloria a Dios, Aleluya, gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, Aleluya. versículo 16 dice: a esta hija de Abraham, gloria a Dios, Bendito el Señor. a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Qué tenía esta mujer? Esta mujer estaba encorvada. Dice el verso 11 Bendito. que Satanás la tenía 18 años enferma, Bendito el Señor. encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Pero un día que esta mujer llegó a la sinagoga y Jesús estaba allí, el Señor la desató. Bendito el Señor.
de esa enfermedad y esta mujer Aleluya. Santo el Señor. quedó sana. Bendito el Señor. Se enderezó inmediatamente porque el Señor echó fuera el demonio que la tenía encorvada y fue sanada. Gloria al Señor. Aleluya. Hebreos capítulo 2. Libro de los Hebreos capítulo 2, Gloria a Dios. versículo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Jesús, dice, Él también participó de lo mismo, porque Dios se hizo hombre, el verbo se hizo carne. En otras palabras, Jesús vino a tomar la forma de hombre, Aleluya. teniendo los mismos padecimientos, los mismos sufrimientos que cualquier otro. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, Bendito el Señor. para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice el diablo? No se puede servir a Dios. Es difícil llevar una vida de santidad. Otros dicen, no, eso es solamente para valientes. ¿Qué están diciendo? No, eso es solamente algunos, esos que son valientes, esos sí pueden vencer al diablo. No. No es nuestra lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual contra los demonios. Aquí no hay valentía humana que pueda vencer a Satanás. La única manera de vencerle es en el nombre de Jesús y por medio de la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Si tú no recibes a Cristo en tu corazón, si tú no invitas a Dios a morar en tu vida, no vas a poder librarte del diablo. No vas a poder ser libre. No vas a poder serlo. Porque el único libertador del hombre se llama Jesucristo, el Señor. Él venció al diablo como hombre. Aleluya. Y por eso es que Él, al morir en la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados, pero también llevó nuestros dolores. Al nombre de Cristo, gloria. Gloria a Dios. Maravilloso, mi Señor. Bendito Dios. Cristo fue hecho maldición por nosotros para dejarnos libres de la maldición. Por cuanto todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, por cuanto todos habíamos pecado, estábamos bajo maldición. Y estábamos sujetos ¿a qué? A la muerte. Bendito es. Pero al morir Cristo en la cruz, Él cargó sobre sí nuestros pecados, haciéndose maldito por causa de nosotros. Gálatas capítulo 3. Aleluya. Mi alma te bendice, Señor. Maravilloso, mi Señor. Algunos dicen, ¿cómo puede ser posible que digan que Jesús fue maldito? No, no fue maldito. Se hizo maldito al cargar el pecado de todos nosotros. Por eso es que vemos que cuando Jesús está en la cruz, Él dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Bendito el Señor. ¿O por qué me has desamparado? Que es lo mismo. ¿Sabe cuándo ocurre eso? Cuando es que Dios se aparta de Cristo, cuando Él cargó sobre sí el pecado de todos Bendito el nosotros. Señor. Aleluya. Es que Dios no puede habitar en una persona que practique el pecado. Bendito el Señor. Por eso, para que Dios more en el corazón de una persona, esa persona tiene que haberse arrepentido y creído en Cristo
para que entonces el Espíritu de Dios venga a morar en ese corazón. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Gálatas capítulo 3, Gloria al Señor. verso 10. Dice así la palabra del Señor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Por qué los judíos estaban malditos, estaban bajo maldición? Porque ninguno pudo cumplir la ley. Maravilloso, mi Señor. El solo faltar en un punto de la ley lo hacía culpable de toda la ley al hombre. El único que cumplió toda la ley fue Jesús. Ningún hombre jamás pudo cumplir toda la ley. ¿Sabe por qué? Porque la ley es perfecta. Gloria al Señor. Y el hombre siempre está tendido hacia lo malo, hacia el pecado. Por eso es que la ley no pudo salvarnos. Necesitamos a alguien que tomara nuestro lugar y nos redimiera de la maldición de la ley. Ese que tomó nuestro lugar haciéndose maldito por nosotros fue Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Así que ninguno por la ley puede ser justificado para con Dios. Es evidente. Porque el justo por su fe vivirá. Gloria a Dios. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, es decir, nos compró, nos sacó de esa maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Bendito el Señor. ¿De qué manera? Haciéndose por nosotros maldición. Bendito el Señor. Porque escrito está: todo aquel que es colgado en un madero. Mire, Bendito el Señor. mire cómo para que la escritura se cumpla y para que no haya ninguna duda que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que quitó la maldición de nuestras vidas, fue muerto en una cruz, en un madero. Gloria a Dios. Y sin sangre no hay remisión de pecados. Si Cristo hubiera sido ahorcado en una viga, no hubiera podido redimirnos. Aleluya. Si Cristo hubiera sido apedreado, no hubiera podido llevar la maldición que había con nosotros. Para que se cumpla y sea exhibido públicamente como aquel que lleva el pecado de todos los hombres, tuvo que ser colgado en un madero, crucificado. Y durante Aleluya. el camino hacia el Gólgota, mientras iba de camino allá al cerro de la Calavera donde fue crucificado, Bendito el Señor. y desde antes fue flagelado, azotado, golpeado, escupido, le pusieron una corona de espinas y ahí iba derramando sangre por cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Porque para la remisión tenía que haber la muerte, Maravilloso Cristo. Bendito. y la sangre era la que se rociaba sobre el pecador Bendito para el que Señor. fuera perdonado de sus pecados. Entonces Cristo iba ya rumbo al Calvario Bendito el Señor. para cargar sobre sí el pecado de toda la humanidad, pero mientras iba para allá iba derramando su sangre por todos nosotros. Maravilloso Cristo. Y una vez que había derramado toda su sangre, entregó el Espíritu allá en la cruz. Y para que ninguno tuviera dudas sobre la expiación que Cristo hizo por nosotros, es que aún el soldado fue y le abrió el costado
con una lanza, penetrando esa lanza hasta el corazón del mismo Señor, de donde brotó sangre y las Señor, últimas aleluya. gotas de sangre. Maravilloso Dios. Entonces podemos decir que la expiación fue perfecta. La remisión o el perdón de nuestros pecados fue hecho tal como la ley demandaba. Que un animal, esa era la ley, que el animal que iba a ser el que iba a expiar el pecado del hombre tenía que ser perfecto, puro, y que se tenía que degollar Bendito el Señor. para que con esa sangre el hombre fuera rociado. Pero como la sangre de los corderos, de los machos cabríos y de todos aquellos animales que se presentaban por la expiación del pecado del hombre, no mudaban el corazón del hombre. Solamente lo que hacían era Bendito el Señor. perdonar el pecado, mas el hombre seguía con ese corazón inclinado hacia lo malo. La naturaleza del hombre seguía siendo la misma, inclinada hacia lo malo. Bendito Jesús, aleluya. Pero la muerte de Jesús no solamente hizo que nuestros pecados fueran perdonados, sino que también que Jehová, para poder libertar al hombre de su pecado, tenía que quebrantar a Jesús, sujetándolo a padecimiento, es decir, tenía que sufrir y padecer. Y cuando haya puesto su vida por expiación de los pecados de la humanidad, entonces verá linaje, es decir, verá descendencia. ¿Quién era su descendencia? Los que creían y los que creemos hoy en Jesús. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito Verso 11. Jesús, aleluya. Hablando de Jesús dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Porque no solamente que Jesús murió, sino que aún desde antes que fuera tomado prisionero, cuando estaba orando con sus apóstoles en el Getsemaní, dice la palabra, que su alma estaba afligida hasta la muerte. Y pidió a sus discípulos que lo ayudaran a orar, pero estos se durmieron. Miren cuán grande aflicción había en su alma. Él veía la muerte venir sobre él. Él veía los padecimientos, los dolores que venían sobre él. Y encima vio que aquellos a quien amaba, que aquellos que estaban cercanos a él, tampoco le ayudaron. Tampoco, hermanos, estuvieron con él en el momento de aflicción. Bendito el Señor. Por eso dice que después que él muriera y resucitara y viera cómo la humanidad Bendito Jesús. creía en él y le aceptaba como Señor y Salvador de su vida, él entonces iba a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Bendito el Señor, aleluya. Qué precioso, hermano. Hoy Jesús ve el fruto de la aflicción de su alma allá en el monte del Getsemaní. Gloria a Dios. El Señor ve el fruto de su sangre derramada en ese camino hacia el Gólgota. El Señor ve el fruto de su muerte allí en la cruz en cada uno de nosotros que hemos creído
Gloria a Dios, aleluya. que le hemos recibido en nuestro corazón y que le servimos y le alabamos continuamente. Y que hoy damos testimonio del poder y de la eficacia que tuvo sobre el diablo y sobre los demonios el haber muerto en esa cruz. A su nombre gloria. Cristo vive, hermano. Así que en esta noche cada uno de nosotros tiene que ser consciente de todo lo que Jesús hizo por nosotros y consciente de todo lo que Él hizo por nosotros, serle fiel. Porque eso es lo único que podemos hacer, hermano. No podemos pagar con nada lo que Cristo hizo por nosotros. El precio de nuestra salvación no tiene precio. Y la sanidad de nuestro cuerpo muchas veces no tenía forma de cómo ser sanado. Porque como veíamos, hay enfermedades Bendito el Señor. que son por obra demoníaca y los médicos nada pueden hacer. Hay enfermedades que vienen como maldición, como consecuencia del pecado del hombre, y la ciencia tampoco no puede hacer nada. Y hay otras enfermedades que aunque pueden ser curadas humanamente, pero que si usted no tiene dinero, usted puede clamar a Dios y Dios lo puede sanar. Amén, gloria a Dios. Y si usted no quiere tomar pastillas o no quiere inyectarse y tiene fe y clama al Señor, Dios también lo puede sanar. Bendito el Señor. Así que todo esto hemos recibido gratuitamente de Dios. Jesús vino a padecer, a sufrir y a afligir su alma para darnos eterna salvación y para darnos la sanidad Aleluya. de Bendito nuestras Señor. enfermedades. Cristo Maravilloso, vive. mi Señor. Mateo 8, 17. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 8, versículo 17. Maravilloso, mi Señor. Dice así la palabra. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Aquí Mateo está relatando la profecía que trae Isaías en el capítulo 53. Como el Cordero de Dios, Jesucristo, el unigénito del Padre, iba a morir para darnos salvación y para darnos sanidad. Mateo relata este versículo del capítulo 53 y dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias allí en la cruz. Si estás enfermo, puedes decirle: Señor, toma mis enfermedades y llévatelas. Gloria a Dios. Si eres un pecador que hoy quieres arrepentirte y pedirle perdón al Señor por todo lo que has hecho, puedes decirle también: Señor, tú derramaste tu sangre en la cruz para que yo fuera libertado, para que se quitara la maldición que había sobre mí y pudiera ser hecho hijo de Dios. Bendito el Señor, aleluya. Porque hijos de Dios no son todos los seres humanos. Hijos de Dios son solamente aquellos que han recibido a Cristo como el Señor de sus vidas, abandonando, dejando el pecado y llevando una vida consagrada a Dios. Esos son hijos de Dios. A ellos, a los que creen y reciben a Cristo, el Padre les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y si alguno me oye Bendito el y Señor. con tristeza dice: ¿y qué soy yo entonces? Porque hay algunos que dicen: yo también soy hijo de Dios, pero viven en el pecado. ¿Qué cosa eres entonces?
Eres una criatura de Dios. Pero por causa del pecado, o sea, Dios te crió, Dios te hizo, por eso eres criatura de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero por causa de vivir en el pecado, por causa de querer seguir viviendo en el pecado, Bendito el Señor. y no te arrepientes, te conviertes en hijo del diablo. Porque todos los que practican el pecado son del diablo, dice la Escritura. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, a esos fariseos que les gustaba siempre contender y que siempre estaban buscando acusarle de algo al Señor. Gloria a Dios. Le dijeron, tú eres un pecador porque tú naciste en fornicación. Porque se había corrido la voz de que María había quedado embarazada antes que se casara con José. Y todos decían, María fornicó con José. Pero la Biblia dice que Jesús no es hijo de José. Es hijo del Dios viviente. Y que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y que María no tuvo relaciones sexuales con José hasta después que nació Jesús. Por tanto, el santo ser que María llevó durante los 9 meses es el Hijo de Dios. Bendito Dios, aleluya. Pero como se había corrido ese rumor y los judíos no creían que era hijo de Dios y que María había concebido por el Espíritu Santo, le dijeron, tú eres hijo de fornicación. Y el Señor le dijo, pues vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aleluya. Bendito. El diablo ha pecado desde el principio. Por eso que ustedes también viven en el pecado. Maravilloso. Pero hay una esperanza para ti. Porque también nosotros fuimos hijos del diablo. Porque en otro tiempo también vivimos en el pecado y haciendo cosas malas delante de Dios. Hasta que llegó la palabra, el evangelio en nuestras vidas, en nuestros corazones, y entendimos que Cristo nos podía redimir de la maldición, que el Señor podía cambiar nuestras vidas y que podía adoptarnos o hacernos partícipe de ser hijos de Dios. Como tú en esta noche. Si tú te arrepientes, si tú clamas a Dios, si tú pides misericordia a Dios en esta noche Bendito el Señor. y le dices, Señor Jesús, ven a mi corazón, liberta mi alma, hoy mismo Dios te recibe como hijo de Él y coheredero con Cristo del reino eterno. Vamos a ponernos en pie, hermano. Y usted que está ahí en su hogar escuchándonos, viéndonos a través de la página de la Iglesia de las Brisas, queremos hacer una oración por usted. Cierre sus ojitos ahí donde están. Para que no se distraiga, cierre sus ojos. Y ahí con sus ojos cerrados, invite al Señor a venir a su corazón. Claro, si usted no es cristiano, usted invite a Cristo a morar en su corazón. Pero si usted es cristiano, es un hijo de Dios, ore con nosotros por todas aquellas personas que en este momento necesitan salvación, que en este instante van a tomar su decisión de seguir a Cristo y de abandonar el pecado. Para ti que por primera vez vas a hacer una oración de arrepentimiento, te invito a que repitas estas palabras y le digas al Señor: Padre nuestro, Dios todopoderoso, Rey soberano, en esta hora reconozco mi pecado y mi maldad. Sé que he vivido lejos de ti, haciendo lo que ha venido a mi corazón o repitiendo lo que todos los demás hacen. Pero no sabía que estaba pecando contra ti, que estaba trayendo maldición sobre mi vida. En esta noche te pido perdón y te suplico, Dios mío, que salves mi alma, que libertes mi vida de las garras del diablo
del pecado y de la maldad. Libértame, Señor. Sálvame, Señor. Ten misericordia. Ya no quiero seguir viviendo en el pecado. Quiero que tú, oh Dios, me recibas como tu hijo. Porque yo te recibo como mi Padre. Y confieso que Jesucristo es mi Salvador. Que su sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Ven, Señor Jesús, a mi vida. Y sé el dueño de mi ser, pero también de todo mi hogar, de toda mi familia. Yo me arrepiento de todo corazón y te pido que tengas misericordia. Asimismo, si estás enfermo, amigo, y si tú estás enfermo también, hermano, pídele a Dios en esta noche que ponga su mano sobre ti. Dile: Dios mío, tú tienes poder para sanarme. Tú tienes poder para quitar mis dolores y mis enfermedades. Hazlo en tu misericordia. Hazlo, Señor, en tu misericordia. Ya no soporto más. Esta enfermedad me está atormentando cada día. Este mal se agrava cada vez más en mi vida. Por lo tanto, Señor, te suplico que tengas misericordia, que salves mi alma, pero que también te lleves mis enfermedades, te lleves mis dolencias, oh Jehová de los ejércitos. Y cualquier otra necesidad que usted pueda tener, quizás algún problema familiar, conyugal, dígale a Dios: interven en mi hogar, interven en mi familia, interven, Señor, en mi economía. Ten misericordia, oh Dios. En ti confía mi alma, en ti confía mi corazón, y en ti espero, Señor. Mientras usted habla con Dios y le expresa lo que siente en su corazón, todos nosotros vamos a orar por usted, hermano. Padre celestial y Dios omnipotente, tú conoces la sinceridad y la verdad en lo íntimo de cada corazón. Te suplico ahora, Dios amado, que perdones aún al más vil pecador, aquel al cual Satanás le había engañado que no tenía perdón. Tu palabra dice que tú viniste a salvar a todos los que estaban perdidos. Ahí están incluidas estas vidas. Señor, extiende tu mano de misericordia y tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario sea la que lave y santifique todo su ser de cada una de estas vidas. Límpialo, Señor. Santifícalo, Señor. Purifícalos, Padre precioso. Y asimismo, como dice tu palabra, que tú eres Jehová nuestro sanador, y que Cristo llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz. Te suplico, Señor, que hoy se cumpla esta promesa dada a todos los que creen, a todos los que creemos en tu nombre. Te suplicamos, Señor, que fluya tu poder y tu virtud sanadora, produciendo una completa sanidad en nuestros cuerpos. Y tú, oh Dios, recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza.